Buenas tardes con todos. Antes que nada, quiero extender una calurosa bienvenida a quienes nos acompañan en esta charla y también a quienes nos ven desde nuestras redes sociales, y sobre todo a los inscritos en el programa anticorrupción y de la respectiva simulación académica Model United Nations Anti-Corruption MUNAC 2021, misma que tendrá lugar los días 9 y 10 de abril del 2021 mediante medios telemáticos. Queremos recalcar que las inscripciones para esta simulación siguen abiertas y que podrán encontrar más información sobre esto en las redes oficiales del Observatorio de Derechos y Justicia y de su programa anticorrupción Actúa contra la Corrupción. Por otro lado, quisiera presentar y extender un agradecimiento a los organizadores de este evento: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sede Ecuador; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador; Fundación Panamericana para el Desarrollo, sede Ecuador; el Centro de Estudios por la Transparencia y Derechos Humanos de la Universidad Internacional del Ecuador; la Asociación Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Internacional del Ecuador; y la Librería Jurídica Ceballos. El día de hoy, en el marco del programa Anticorrupción MUNAC 2021, tenemos el presente panel cuyo tema central es Corrupción, Derechos Humanos y Gobernabilidad, un análisis del impacto de la corrupción en el Estado de Derecho, cuyos panelistas, que por cierto son expertos en el tema, son Gloria Manzotti. Ella es especialista del programa en Justicia, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Daniel Noroña, él es consultor de la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y Adriana Graves Muñoz, ella es cofundadora de la Asociación Civil TOGIL. Pedimos a todas las personas que nos siguen que mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos para mejorar la experiencia de esta charla. También pedimos a quienes nos siguen por redes sociales y por que nos dejen sus preguntas por el chat o por los comentarios para que podamos transmitirlas a los expositores una vez finalizadas sus intervenciones. Dicho esto, vamos a dar inicio con la intervención de Gloria Manzotti. Ella nos va a hablar acerca del impacto de la corrupción en la gobernabilidad y las consecuencias de dicho impacto en el ejercicio de los derechos humanos. Adelante, Gloria, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por esta introducción, y es un privilegio acompañarlos en esta tarde, y también es un gusto compartir este panel tanto con Daniel como con Adriana, así que encantada. Y la verdad es que he pensado en los mensajes que quería compartir esta tarde con ustedes desde una perspectiva de recursos, porque a su vez ustedes están preparándose para lo que va a ser la simulación en la próxima semana de abril. Entonces, reflexionando, sí, vamos a compartir algunos mensajes claves y también recursos que a ustedes les queden para poder seguir indagando, y la idea es que podamos salir también de esta experiencia con más preguntas también, porque hay muchísimos retos en la región. Si pensamos en derechos humanos, si pensamos en el Estado de Derecho, si pensamos en el reto y la oportunidad de rediscutir, de redefinir un contrato social y de poder reflexionar juntos sobre las reglas del juego. Entonces, bueno, lo primero que quiero mencionar es mi intervención. Las ideas que esta tarde comparto con ustedes están concretamente muy ancladas en la Agenda 2030 y en ese link que tienen con la Agenda de Derechos Humanos. Estamos en la década de acción y para la aceleración, con el 2020, que ha significado un año extraordinario para toda la región y para todo el mundo, y que ya tenemos dimensión del impacto que ha significado, no solamente en el ODS específico que tenemos para abordar estos temas, sino cuál es el impacto en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hablo desde qué lugar, desde un objetivo de desarrollo sostenible que es el número 16, que es el que justamente nos invita a reflexionar sobre instituciones eficientes, transparentes, con respuestas de calidad y servicios públicos centrados en las personas, y desde ahí poder avanzar en esa implementación de manera transversal, asegurando la institucionalidad, pero también la inclusión y la participación inclusiva de los y las ciudadanas
conversación. Entonces desde ahí nos paramos, ese es el objetivo de desarrollo sostenible que va a estar orientando, digamos, las reflexiones que hoy comparta con ustedes. Obviamente que no es el único, si nosotros pensamos en el resto, todos tienen un impacto, si pensamos en aquellos que están orientados al planeta, también nos vamos a encontrar con expresiones de corrupción que están impactando negativamente al alcance de las metas que los países se han establecido para alcanzar en esa carrera de aquí al 2030. Entonces, son elementos que me parecen claves para poder poner en la conversación. También contarles, revisen, no sé a quién les tocará qué país, pero es un ejercicio muy interesante poder revisar los informes voluntarios que los países hacen a la Asamblea. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los países se comprometieron con la Agenda 2030, se comprometieron también a mostrar avances de la implementación. Se llaman los informes voluntarios, y hay más de uno ya en lo que va de la implementación por país, y los invito a que, por ejemplo, para quienes le tocó Ecuador, que puedan acceder, en general los van a encontrar en las páginas de los Ministerios de Relaciones Exteriores, en las páginas podemos dejar los recursos, pero los invito a conocer, porque es de primera mano conocer cómo los países van reportando. Y sin duda que si se preparan para un ejercicio como el que ustedes van a experimentar dentro de unos días, también hay otro instrumento que los invito a ver por países, porque hay muchas anotaciones y sobre todo las recomendaciones que hacen otros países a los países que se someten al examen periódico universal. Quizás Daniel nos puede traer también algunos elementos adicionales de este instrumento, qué significa, pero también los países, los Estados miembros que se han comprometido con la Agenda de Derechos Humanos, y mucho antes que los informes voluntarios, hay un mecanismo muy interesante donde los países realizan un ejercicio de revisión de cómo van avanzando en clave de derechos humanos. También quiero invitarlos, porque aquí también hay algo bien interesante. Nos vamos a encontrar en las plataformas que hay, un reporte que hace la institucionalidad, otro, reportes que hace la sociedad civil, que se llaman a veces, los denominan como los estudios o los informes sombra. En verdad, de sombra no tienen mucho, porque se dan visibilidad y se alojan y están de acceso público, y es un ejercicio de súper transparencia que la sociedad civil, pero es la mirada desde la sociedad civil a lo que está reportando el Estado. Y también van a encontrar que las agencias del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, mi agencia es el Programa de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta iniciativa la acompaña una agencia hermana como UNODC, que además trabaja también en los temas de anticorrupción junto con nosotros y de manera integrada, pero se van a encontrar que también hay reportes del sistema de Naciones Unidas en clave de derechos humanos por países integrados. Entonces ese también es un instrumento que les recomiendo para cuando se estén preparando para participar de la simulación. Les contaba, quizás y ya para entrar en materia, tengo 3 mensajes que quiero compartir con ustedes. Uno, en América Latina la crisis de COVID significó una crisis de exclusión y de derechos, y realmente algo que comenzó, que impacta como una crisis de salud, se traduce en una crisis de gobernabilidad, donde puso en evidencia esas desigualdades estructurales que nuestros países tienen sobre la mesa. Puso en evidencia las múltiples discriminaciones de grupos poblacionales, de zonas geográficas, puso en evidencia los riesgos que en clave de derechos humanos supone la violencia institucional, toda vez que hemos asistido a una securitización de la respuesta de salud. Las instituciones del sector de seguridad, las instituciones del sector de defensa, fueron acompañando a la implementación de esas medidas extraordinarias que se tradujeron en toques de queda, en medidas extraordinarias de cuarentena, y hemos tenido aumento de esas expresiones de violencia institucional. También lo hemos visto con las respuestas de las instituciones del sector de seguridad como única herramienta para atender a protestas, por ejemplo. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en todos los países de nuestra región.
Y hay también las tensiones en materia de derechos laborales y las tensiones en materia de acceso a servicios públicos de calidad. Cuando digo servicios públicos, pensemos en clave de salud, el reto que tienen nuestros países para poder garantizar el acceso a la vacunación, pero también otro gran reto es el poder garantizar el acceso a, a la educación, ¿no? Toda vez que estamos sí, impulsando, acompañando a los países en estos procesos de digitalización, pero que la brecha de acceso a la tecnología sigue siendo enorme para a entender quienes sí tienen los recursos y las herramientas de tecnología para poder acceder a un aula virtual, para poder acceder a el servicio público, es importantísimo para esta conversación. ¿Por qué lo planteamos como una crisis de gobernabilidad? Porque la respuesta, quizás en América Latina hacía tanto tiempo que no se ponía tan de relevancia el rol importante del Estado para proveer y asegurar derechos humanos, en el sentido de que nos vimos, o sea, ahí donde las respuestas privadas tampoco funcionaban, nos volvimos a reflexionar en el valor y en el peso que tiene el Estado de Derecho, los ejercicios democráticos y a la vez la prestación de servicios públicos gratuitos y de calidad. Entonces es ahí donde también nos hemos encontrado con nuestras realidades de las expresiones de corrupción. Entonces es ahí donde desde lo más chiquitito a lo más amplio hemos tenido ya, no hay país que no haya tenido algún tipo de escándalos, y los escándalos de si se vacunó a alguien cercano a que no estaba en la fase estructurada, si ya había alguna discusión en algún proceso de licitación para la construcción rápida de algún centro de salud, algún hospital, como en múltiples iniciativas. También, por ejemplo, hay algo que quiero mencionar que cabe en este contexto y en esta complejidad, que es la crisis climática y la crisis de energía. Entonces también ahí me empiezo a pasar los recursos. Les recomiendo el Informe Global de Desarrollo Humano del 2020 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque justamente nos habla de que el modelo de desarrollo sostenible que estamos pensando no nos va a funcionar si seguimos pensando en crecimiento económico, pero no inclusión, no nos va a bastar si no incorporamos la dimensión ambiental. Si no incorporamos, cambiamos nuestra matriz energética de producción, si no empezamos a redefinir qué entendemos por orden público, que también hay una oportunidad para redefinir. Parece que el orden público, cuando se constituyeron los estados latinoamericanos, tenía que ver con cuidar edificios y lo que se concebía como propiedad del Estado, y no tanto la cuenca de un río y asegurar el agua potable. Entonces es una conversación bien interesante y nos vamos a encontrar que las expresiones, también cuando de algún modo se develaron, no sé si se develaron, se hicieron se marcaron o quizás se hicieron más evidentes, porque ya las estábamos estudiando. América Latina lleva muchísimos años en ejercicios de entender cómo funcionan las múltiples expresiones de corrupción. De hecho, también otro recurso que quiero compartir con ustedes, que no es nuestro, pero que acaba de salir hace poquito, el índice del 2020 de corrupción a nivel global. Y bueno, también es interesante ver cómo aparecen a nivel global, ya ha sido tremendo quiero compartir algunos datos, pero a nivel global, déjenme que lo tenía por acá, el índice de percepción de la corrupción califica 180 países y territorios por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, donde 100 es muy transparente y 0 es altamente corrupto. Y bueno, a ver, ¿dónde estaban estos datitos que yo quiero compartir con ustedes? Se me escaparon. Un segundo. Que me parecía interesante porque... Un momento. Había un dato revelador que se me escapó. Y ahora, con una puntuación media de 43,
Las Américas muestran la corrupción y la mala gestión de los fondos en una de las regiones más afectadas por la crisis de COVID. Canadá y Uruguay son consistentemente los mejores resultados con puntuaciones de 77 y 71. Ahora, salimos de esos dos casos paradigmáticos y tenemos los casos más con puntuaciones más bajas, que son Nicaragua con 22, Haití con 18 y Venezuela con una puntuación de 15. Entonces, eso es lo que tenemos. En una región ya caracterizada por instituciones gubernamentales débiles y sobre todo por una ciudadanía que no cree tanto ni legitima el accionar de las instituciones, COVID-19 ha puesto de relieve estas profundas desigualdades sociales y económicas, con unos efectos desproporcionados en las poblaciones más, más atravesadas por estas desigualdades estructurales, incluidas las desigualdades en mujeres, niñas, si pensamos en los grupos indígenas, pueblos indígenas, si pensamos también en la población de adultos mayores, aquellos que vienen de migración y población afroamericana. Les quiero recomendar también que pasen por la página de PNUD, de América Latina, donde van a encontrar muchísimos recursos y blogs. Por ejemplo, hay un blog que para mí es bellísimo, que habla de cómo fue el impacto bellísimo porque hay un ejercicio que implica generación de conocimiento, pero no conocimiento solamente para dejarlo ahí en el cajoncito del saber, para el posicionamiento político y estratégico de estas agendas que a veces nos siguen costando como región tenerlas en clave de estas conversaciones, y conocimiento orientado a la acción, cómo podemos seguir estimulando e impulsando políticas públicas transformadoras. El blog habla del impacto de COVID-19 en el contexto de poblaciones afrodescendientes. Se los recomiendo también, con una mirada desagregada, cómo impacta en las mujeres afro. Entonces, esto también me gustaría compartirlo con ustedes. Y, ¿qué más? Que muchas cosas quería compartir con ustedes. También hemos hecho un esfuerzo muy grande desde PNUD para alinear una conversación con el sector privado. ¿Por qué? Porque frente a COVID y todo el impacto en el mercado laboral, el PNUD ha hecho análisis de recuperación de impacto socioeconómica para ir pensando la recuperación socioeconómica de los países e identificar los puntos de entrada para poder acompañar a los países en esa conversación institucional, pero también con el sector privado y por supuesto con participación inclusiva de la ciudadanía. Y ahí en el sector privado quiero detenerme también porque hay lineamientos del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas, donde PNUD junto con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos rápidamente sacó en abril del año pasado una guía que era una autoevaluación rápida para empresas para hacer el checklist de derechos humanos en el contexto de COVID, para ver cómo estaban comportándose esas empresas en clave de recursos humanos y atendiendo las demandas específicas de sus trabajadores y sus trabajadoras. Entonces, también quienes se estén preparando, es interesante poder identificar si en sus países que les hayan tocado existe un plan nacional de derechos humanos y empresas, existen empresas que estén atendiendo a esta situación, y también especial atención a las empresas público-privadas, porque suelen ser el termómetro de lo que los países están dispuestos a comprometerse en clave de política pública y en clave de asegurar derechos para los y las trabajadoras, sobre todo en una situación tan extraordinaria donde se vieron, y en una región donde prima la informalidad, nuestras economías descansan en la informalidad, y sobre todo en una región en la que el impacto mayor está en el reducido espacio fiscal que van a tener nuestros estados para hacer frente a la recuperación de COVID. ¿Qué más les quiero contar? No tengo mucho tiempo más, pero quiero contarles de un ejercicio que se hizo el año pasado,
que tiene que ver con repensar, a través se realizó un proceso de consultas en América Latina, estuvo liderado por nuestro director regional Luis Felipe López Calva, y se hicieron consultas en septiembre, por ahí del año pasado, consultas en distinto nivel, con funcionariado, con personalidades de toda la región, de todas las edades, diversas, y se comenzó una reflexión en clave de los elementos para una gobernanza efectiva más allá de la recuperación. Les voy a dejar este recurso y los invito también a que podamos leerlo en clave de cuál es ese impacto en materia de corrupción y cuáles son las oportunidades que esos principios que nos deja el documento que fue presentado en el foro de alto nivel de ministros de Desarrollo Social de febrero de este año, me parece que puede ser interesantísimo para ver los links. Les voy a compartir los 8 principios, porque no me voy, el documento se los voy a compartir y ustedes lo pueden acceder a él, y me parece que puede ser interesante. Un segundo, quiero compartir. Voy a intentar, igual ya con esto voy a intentar compartir la pantalla. Ahí está, y es esto. A ver. Bueno, eso es un poco la fotografía, perdón, pero eso es un poco la fotografía que fuimos compartiendo. Esto se los puedo dejar, lo he dicho en un lenguaje coloquial y quizás sin detenerme ni en los millones y miles de millones, ni en los porcentajes, pero sí que se los quiero compartir. Hay una cifra que acá es 45 millones de nuevos pobres tenemos en América Latina como resultado de la pandemia, y América Latina también es la región que más muertos aportó a esta situación. Entonces tenemos retos como región. Miren, estos quería compartir con ustedes. Son principios, les voy a dejar el documento se los recomiendo, tanto es 20 páginas, pero van a poder encontrar parte de las reflexiones que fui compartiendo esta tarde con ustedes y unos principios prioritarios para una recuperación sostenible. Seguramente no son los únicos, seguramente tenemos que construir colectivamente muchos más, o nutrir estos, o desganarlos, pero es una invitación. El primero, políticas fiscales que permitan un gasto sostenible, incluyente y amigable al crecimiento económico, entendiendo el crecimiento económico con un crecimiento económico que habilite desarrollo sostenible, si no, no. Transformación de las capacidades de los estados con innovación. Esto tiene que ver con cambiar la perspectiva de nuestras políticas públicas, cambiar las reglas del juego. ¿Qué significa un servicio público centrado en las personas? Significa que no está el servicio orientado para sostener un sistema, ya sea de salud, de educación, o de acceso o de justicia. Significa que está pensado en el usuario, la usuaria que va a hacer uso de esos servicios, porque si no, hoy la realidad nos ha mostrado que los servicios están tan lejos de la ciudadanía, que si pensemos en acceso a la justicia, muchas veces saber dónde denunciar o tener la información, y además tener el acceso, o sea, o el recurso económico para trasladarme, o sea, están pensados para otra realidad. Transparencia, publicidad de la información y rendición de cuentas en la gestión pública. Este es específicamente orientado a los temas que ustedes están abordando en esta tarde. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de e-justice, que es la innovación y los procesos de digitalización en el sector de justicia, no solamente estamos acompañando a los países a que puedan caminar con la digitalización, con la inclusión de la tecnología. Brasil antes de COVID ya estaba usando inteligencia artificial, eso está. Y también, ¿no?, con activaciones para reducir la brecha digital. Eso es un camino que la región comenzó y va a seguir. Pero hay otro súper interesante, que es pensar también en iniciativas de Open Justice. Hace unas semanas atrás lanzamos un mapa de portales de datos abiertos de justicia de América Latina. Y bueno, no son tantos todavía, pero hay países que sí tienen, y seguramente, y la verdad es que
queríamos mostrarlo, lo hicimos con la red de datos abiertos de justicia abierta, perdón, y la gente de Open Governance, pero era súper interesante también ponerlo a disposición como un ejercicio de transparencia y para invitar a más y más experiencias que se puedan sumar. Les voy a dejar el link también. Reconstrucción de la confianza y legitimidad entre los actores políticos, económicos y sociales. ¿Saben a qué no? Hay una frase que me encanta, que es un acuerdo, que es cómo en América Latina podemos dejar de hacer uso de la violencia como mecanismo de negociación entre actores políticos y sociales. Es un reto. Entonces, redefinir el contrato social es una invitación, es un reto enorme, pero es la vía también para poder reconstruir instituciones más inclusivas, donde nos encontremos todos y todas y todos de alguna manera, donde podamos tener otras reglas de juego para reconstruir la legitimidad de nuestras instituciones, de nuestros liderazgos, de nuestros procesos y de nuestros servicios. Y esto de algún modo trabaja de manera interconectada. Sin duda que sin la participación activa de la ciudadanía en la construcción de acuerdos no vamos a llegar a resultados sin la inclusión de las voces de juventudes, sin la inclusión de las voces diversas y de mecanismos de participación inclusiva. No vamos a tener esos cambios que estamos esperando, ni el alcance de las metas que nos trazamos en la Agenda 2030. Les contaba, el número 6, les contaba, hacía mención de la eliminación del uso de la violencia como mecanismo de negociación. Y bueno, si bien está destinado a repensemos juntos las expresiones de violencias, si bien la pandemia, por ejemplo, dentro de la pandemia nos mostró los altos casos de violencia basadas en género dentro de la casa, ¿no? Pero también nos habla de cómo prevenir y atender conflictividad, no solamente desde el aspecto de mecanismos alternativos de resolución de conflictividad y mecanismos alternativos en clave de acceso a justicia, sino también cuando estamos pensando en nuestros procesos electorales, nuestras negociaciones políticas, las expresiones de violencia cuando hay en un sector donde tenemos recursos naturales, una conversación entre el sector privado, grupo indígena e instituciones. O sea, tenemos que repensarnos como sociedad a este punto. El séptimo es el que nos habla de la ley y el acceso a la justicia con igualdad para toda la ciudadanía, y el 8, la equidad intergeneracional, interseccional y de género con la sostenibilidad ambiental como objetivos prioritarios para poder alcanzar las metas. Yo sé y soy plenamente consciente de que estos principios, si no los ponemos con ejemplos, se nos queda muy como qué bonito, parece una lista y una expresión de deseos. No tenemos mucho tiempo como para que empiece a desgranar en ejemplos, pero me gustaría dejar la invitación que cuando estén practicando o preparándose para hacer la intervención de sus países, si pueden chequearlos con 2 lentes. El primer lente es el lente de cómo se aplican o no se aplican en los países que ustedes estén abordando. Y el segundo, cómo en los aspectos de corrupción o las medidas para atenderlos pueden estar significando una práctica y ahí ustedes igual hayan nuevas experiencias que nosotros todavía no conocemos o no tenemos mapeadas. Si eso sucede, les pido por favor también que compartan los resultados para sumarse a esta conversación. Me encantaría seguir contando muchas cosas más. Me quedo aquí a la orden para las preguntas, respuestas y a la orden para... Voy a dejar de compartir pantalla también. Y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gloria. Una excelente ponencia que sin duda ayudará muchísimo a todos los participantes de este modelo. Me permito ahora hacer un pequeño resumen acerca de su exposición. En primer lugar, nos habló acerca del impacto que puede tener la corrupción en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en el ODS número 16,
ya que este nos invita a reflexionar sobre instituciones eficientes y transparentes, en servicios públicos centrados en las personas que aseguren la institucionalidad y la participación también de los ciudadanos. Luego nos habló acerca de la crisis del COVID-19 y nos dijo que América Latina fue una de las regiones más afectadas y que en esta región no solo significó una crisis sanitaria, sino una crisis de exclusión y de derechos, ya que puso en evidencia desigualdades estructurales y discriminación de grupos poblacionales. De igual manera, puso en evidencia tensiones en materia de derechos laborales y acceso a servicios públicos de calidad, que ahora igual es bastante polémico, ya que los estados tienen el reto de garantizar el acceso a la vacunación y garantizar de la misma forma el acceso a la información. Otro punto que quisiera destacar es acerca de la crisis de gobernabilidad, es decir, el rol que adquirió el Estado para asegurar derechos humanos y el peso que tiene el Estado de Derecho y la prestación de servicios públicos gratuitos y de calidad. Otro punto que me gustaría enfatizar es acerca de la crisis climática y crisis de la energía, ya que el modelo de desarrollo sostenible no funcionaría si seguimos pensando solamente en crecimiento económico y no incorporamos la dimensión ambiental, y si no cambiamos la matriz energética de producción. Finalmente, me gustaría destacar sobre el Foro de Alto Nivel de Ministros de Desarrollo Social, en donde se reflexionó sobre los elementos para una gobernanza efectiva y se detallaron principios prioritarios para la recuperación sostenible. Dentro de estos principios se encuentran el acceso a la justicia con igualdad para todos los ciudadanos, la transparencia judicial, rendición de cuentas, iniciativas de justicia abierta y la reconstrucción de la confianza y legitimidad de los actores políticos, entre otros. Muchísimas gracias, Gloria, por su excelente ponencia. Y ahora quisiera dar paso a la exposición de Daniel Noroña. Él nos va a hablar acerca del impacto de la corrupción en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Adelante, Daniel, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a mis panelistas por acompañarme. Yo sí, antes de aceptar la invitación, sí pregunté si iba a ser el único hombre o si había más hombres a partir de mí, porque creo que yo tengo una política de no aceptar invitaciones si no hay paridad de género en los paneles, que creo que es muy importante la representatividad en todos los aspectos y en general en temas de género, particularmente hoy que es el Día de la Visibilidad Trans, que creo que es muy importante tener eso en cuenta. Yo creo que Gloria ha hecho una gran introducción sobre cómo la corrupción afecta distintas esferas del ordenamiento público, del Estado, de cómo el Estado puede cumplir con sus funciones. Pero yo en este caso lo que yo voy a darles es más una perspectiva igual, también buscándoles herramientas y distintos elementos que puedan tener a su mano sobre qué ha dicho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entender que los sistemas de protección de derechos humanos al momento tenemos en dos niveles, desde el ámbito internacional existe el sistema universal que nace desde Naciones Unidas, que justamente uno de los mecanismos es el informe periódico universal, que es una herramienta que se analiza desde el Consejo de Derechos Humanos, donde es una evaluación que se hace a los estados para justamente dentro de distintos pilares identificar cuál ha sido el avance del Estado en estos temas. También tenemos, bueno, los comités de tratados, también tenemos los procedimientos especiales. No existe una relatoría especial, por ejemplo, sobre corrupción y derechos humanos. No tengo entendido hasta el momento que se haya creado una. Pero, por ejemplo, tenemos el relator especial sobre deuda externa y derechos humanos. Bueno, perdón, el experto independiente sobre deuda externa y derechos humanos. Tenemos el experto independiente sobre la relatoría especial sobre derecho al desarrollo, tenemos el experto independiente sobre un orden justo y democrático dentro del ámbito de los derechos humanos, donde se topan muchos aspectos relacionados con la institucionalidad democrática, orden justo global, internacional, en fin, distintos mecanismos. Ahora bien, desde nuestro sistema regional, del cual el Ecuador es parte, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se compone de dos elementos, de la Comisión y de la Corte, siendo la Corte el órgano jurisdiccional que nace de la Convención Americana,
de Derechos Humanos, pero por su parte tenemos la comisión, donde yo presto ahorita mis servicios. Cabe recalcar, y siempre que digo esto, que yo aquí estoy en una posición personal, no estoy dando ninguna opinión, estoy representando a las opiniones o posicionamientos de la relatoría o de la Comisión Interamericana. En ese sentido, ¿cómo ha ejercido la comisión este tema? ¿Cómo lo ha abordado este tema? Lo ha abordado sobre todo desde sus funciones de monitoreo, realizando algunas decisiones específicas en el tema que les voy a contar con más detalle. Específicamente existen dos resoluciones del 2017 y del 2018, la 1/17 y la 1/18, en la cual la comisión está hablando sobre estos temas y da los primeros planteamientos sobre corrupción y derechos humanos. ¿Y cuál es el tema de la corrupción y cómo esto afecta especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? En el sistema interamericano le hemos agregado esa a los DESC, porque dada su dimensión y la importancia que estos revierten, los ambientales deberían tener su propia sigla dentro de los DESCA. En ese sentido, ¿cómo entendemos entonces la corrupción como un fenómeno que afecta transversalmente los derechos humanos? En el ámbito de los DESCA, tenemos que entender que hay dos obligaciones principales que los estados deben cumplir. Principalmente están obligaciones de carácter inmediato, que se basan sobre todo en el principio de no discriminación y en el principio de igualdad, y obligaciones progresivas que tienen que ver con el ámbito de los recursos, que Gloria lo mencionó en un inicio. Y esto también va de la mano con un tema que estamos topando ahora desde la comisión, que es el tema de políticas fiscales y derechos humanos, tratando de abrir el tema y la discusión de la economía también desde un ámbito de derechos humanos. Y ya voy a entrar a eso más adelante. En ese sentido, la capacidad, la corrupción, ¿qué es lo que implica en este tipo entonces de obligaciones? Primero, que va a impedir que los estados puedan reaccionar de manera efectiva a sus obligaciones internacionales, que puedan dar una respuesta efectiva a sus obligaciones internacionales. Si estamos hablando, por ejemplo, de obligaciones que tengan que ver en los DESCA, pero aquí énfasis también que estamos hablando de los derechos humanos desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, que esto nace sobre todo del programa de acción de Viena, de derechos humanos de los 90, de ahí es donde tenemos que entender que la falta de recursos, las afectaciones al erario nacional, a la captura del Estado y demás hechos que pueden conjugar algún tipo de acciones en contra de la capacidad del Estado de dar respuesta a sus obligaciones, va a tener un efecto en sus obligaciones internacionales, como les comentaba. Y cuando estamos hablando de estas obligaciones progresivas que tienen que ver con la obligación de atender en la medida del máximo de sus recursos disponibles, ahí entonces se fija sobre todo en los aspectos de los DESCA, en todos los DESCA, y claro, en el contexto de pandemia esto se ve mayormente exacerbado y se ve que tiene una afectación de mayor grado. En esa línea, bueno, la comisión sacó un informe sobre corrupción y derechos humanos que le invito a que revisen, donde justamente hablamos de estos temas con mayor profundidad, y obviamente los discutimos desde distintos ámbitos, no solamente de cómo esto afecta en general la institucionalidad democrática, institucionalidad en derechos humanos de los estados, pero también cómo esto puede afectar a programas que estén orientados a personas en situación de especial vulnerabilidad o grupos que han sido históricamente discriminados. Eso se enfoca sobre todo el informe y tiene una parte muy interesante al respecto. Pues bien, yo aquí para sobre todo me quiero enfocar en el capítulo 2.g del informe, donde se habla ampliamente de los DESCA y cómo estos son impactados por la corrupción. El informe visibiliza formas muy concretas de cómo justamente la corrupción está afectando el goce de los derechos, pero que también la corrupción en sí es un fenómeno que también atraviesa otras áreas.
y otros fenómenos como por ejemplo la pobreza, que la pobreza también desde la comisión, especialmente desde la relatoría, lo hemos identificado como otro fenómeno que también afecta a los derechos humanos. Y esto es importante aclarar para que también se amplíe un poco más la imagen que tenemos, sobre todo de qué son los derechos humanos, entendiendo que los derechos humanos son tan importantes como decir que no puedes, que el Estado no te puede privar de un juicio justo, no te puede detener arbitrariamente, no te puede ejecutar extrajudicialmente, aunque yo soy 100% contrario a la pena de muerte, pero por otro lado, también hay que entender que cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de aquellos derechos que permiten que tú vivas en condiciones dignas. Y hay, por ejemplo, hay un voto salvado del juez Cansado Trindade, que ahora es, bueno, juez de la Corte Internacional de Justicia, pero en su tiempo fue juez de la Corte Interamericana, en el caso Niños de la Calle, donde él justamente habla y él dice, la privación de la libertad, tanto desde la esfera pública de la privación de la vida, es tan importante como justamente generar estas condiciones para que las personas puedan vivir en dignidad. Y eso es muy importante tener en cuenta. Regresando entonces y enfocándonos bien en el tema de los DESC y cómo estos son impactados por la corrupción, existen algunos escenarios que nos pone justamente el informe, específicamente son 4 escenarios del análisis. Entonces, el primer escenario que nos presenta el informe indica que es un producto de actos de corrupción, se están desviando fondos destinados a la realización de los DESCA y consecuentemente la afectación a estos derechos se presenta porque simplemente no hay la posibilidad de que el Estado pueda brindar esos servicios. Entonces, ese es como que un efecto general que podríamos decir, que se ve, que se ve afectado de manera general. Aquí pongámonos a ver, por ejemplo, en el contexto de pandemia, regresando, que es algo muy coyuntural, que por hechos de corrupción no se haya brindado, por ejemplo, los suficientes insumos de equipos de protección personal a personas que trabajan en el sector de la salud, no solo a las personas que son profesionales de la salud, pero también auxiliares de limpieza, etcétera, todas las personas que trabajan en el conjunto de la salud. Entonces, ese es un ejemplo específico. El segundo escenario, estamos viendo cuando un servicio público que está dirigido a la realización de los DESCA está siendo afectados por formas de macro corrupción, es decir, cuando los fondos públicos son desviados de tal magnitud que no es posible satisfacer justamente esas prestaciones sociales. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de cuando han existido casos de captura del Estado, de desvío de fondos públicos, especialmente en fondos dedicados a la seguridad social, a los retiros de ciertos gremios, de ciertos sindicatos, pero que son dinero público. Entonces, eso no da la capacidad para que el Estado justamente pueda de alguna manera dar respuesta desde el aporte a las a las personas ya de estos fondos. Después tenemos un tercer escenario, que cuando igualmente un servicio público ha sido cooptado por intereses privados, y aquí es importante revisar el tema del sector privado. En este tema sí creemos que la Redesca ha jugado un papel importante en ahondar un poco más en este tema en nuestro informe de empresas y derechos humanos, que también lo invito a que revisen, donde qué hacemos en ese informe básicamente es recoger los principales pilares que salen de los principios RUGI de empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, y lo traemos al sistema interamericano y lo ponemos dentro de un contexto de sistema interamericano. Entonces, cuando estamos hablando aquí de cuando estos intereses públicos están desviando funciones para su objetivo propio, es decir, que se estaría enfrentando, por ejemplo, incluso a cuestiones que tengan que ver con posibles actos criminales. O sea, estamos básicamente ante situaciones donde justamente el Estado no estaría pudiendo dar ese servicio o poder garantizar ese derecho porque algún grupo de interés privado ha cooptado a ese servicio para sus propios beneficios. Aquí, por ejemplo, existe una responsabilidad por parte del Estado para que el Estado, de esta manera,
pueda justamente perseguir, no es perseguir, perdón, estoy haciendo la traducción literal del inglés, pueda justamente seguir estos crímenes, levantar cargos y demás, para que de alguna manera justamente se pueda dar alguna respuesta desde el sistema penal por estas posibles violaciones a los derechos humanos, por estos posibles crímenes que se hayan cometido en la cooptación de estos servicios. Y por último, otro caso que se refiere el informe que es importante es cuando las autoridades, en cambio, no estamos hablando que la institucionalidad ha sido cooptada, pero que las personas, las autoridades de la institución han sido cooptadas por intereses privados, para que, en cambio, en esta manera no es que se hayan cooptado el servicio, pero tratan de debilitar el servicio, es decir, tratan de debilitar esta institución que se ha creado para garantizar ese derecho. Entonces, ahí lo que está pasando es que se ven influenciadas por intereses privados para mermar la capacidad del Estado para dar respuesta. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de los bajos niveles de recaudación de impuestos, por ejemplo. Deducciones de exoneraciones fiscales, prácticas de evasión tributaria, por ejemplo, que son dadas con la anuencia del Estado o con influencia por parte de otros grupos de interés sobre el Estado para que justamente no se pueda recaudar y de cierta manera poder generar los fondos suficientes para dar atención a ese tema. Entonces, aquí es donde entramos también al ámbito de la política fiscal y los derechos humanos y de cómo desde la política fiscal, desde una perspectiva de derechos humanos, se pueda justamente de alguna manera blindar al Estado para que no permita que este dinero, que todos estos recursos evadan el erario nacional. Entonces, esto creo que es importante. Y especialmente, o sea, retomar la idea de que el Estado necesita estas herramientas de control, obviamente dentro del margen de los principios de derechos humanos, de los principios de la proporcionalidad, del debido proceso, etcétera. Entonces, eso creo que es importante como dejarles dentro de estos 4 escenarios y cómo se ven. Ahora bien, también es importante recalcar que la manifestación de la relación entre la corrupción y la realización de los DESCA también puede verse desde cuando una persona busca acceder a un servicio del Estado o que le garantice el Estado este derecho, y también cuando se ve exigida de pagar algún tipo de soborno, de dar algún tipo de prebenda, a las personas que pertenecen al servicio público. Estas justamente es otra manera de corrupción que no tiene que ver tanto con evadir o de cooptar el servicio público, pero ya son las propias prácticas del Estado, es como una política del Estado que se ha dado. Y ahí, por ejemplo, es importante ver que ahí, desde la academia, es decir, estos servicios no tienen que tener un corte clientelar, los servicios no se tienen que formar en algún tipo de cooptación de que tú estás dando un servicio y que yo tengo que pagar por ese servicio. No, aquí lo que estamos hablando es de una garantía de derechos. Entonces, por tanto, el Estado tiene que poner todo su aparato a su disposición para que justamente de alguna manera estos derechos se garanticen bajo justamente los principios de igualdad y no discriminación. Porque, ¿qué pasa? Si yo estoy justamente entrando en un mundo donde tengo que entregar una prebenda, tengo que entregar dinero para que de alguna manera se me garantice este derecho, existiría una falta justamente a un elemento de los DESCAS que es la accesibilidad y la asequibilidad. Entonces, ahí es importante también tomar en cuenta ese punto. Estoy viendo cómo voy de tiempo, ya para cerrar también. Tomando en cuenta todas estas consideraciones y solamente viendo en general, y quiero tratar, o sea, ya llevar a ejemplos en derechos más concretos y cómo esto se ve impactado, ¿qué hemos hecho desde la comisión más allá del informe y cómo lo estamos evaluando? Como les decía en un inicio, el tema de política fiscal creo que es muy importante. Y sobre todo en el contexto que vivimos de la región, donde es la región más desigual del planeta, donde la pobreza como tal se vuelve una afectación a los derechos humanos.
es importante de ver cómo los estados justamente pueden implementar sus políticas para que vean que no están proveyendo servicios, sino estamos proveyendo derechos. Entonces, por ejemplo, que estamos garantizando derechos. En el ámbito de la pandemia concretamente, ¿qué hemos visto? Hemos visto que justamente se han dado muchos casos donde lastimosamente funcionarios públicos, a través de distintos, se podría decir, acuerdos con personas ajenas al Estado, han aprovechado de la pandemia para de alguna manera buscar justamente atribuirse funciones, cortar las líneas de asistencia directa o apropiarse de los propios insumos del Estado para después estas personas vender por su lado, ya sea equipos de protección personal, medicinas, etcétera. En la resolución 1/2020 y la resolución 4/2020, lo que hemos hecho énfasis desde la comisión, que se hace énfasis en general desde el sistema interamericano, es que la primera herramienta que tenemos para el combate a la corrupción es el acceso a la información y la transparencia. Que esas herramientas se puedan garantizar de mejor manera por parte de institucionalidad, de las judicaturas, de fuertes políticas públicas de acceso a la información, ahí es donde existe un camino justamente para garantizarles los derechos. Y esto va de la mano justamente después con el tema de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, no existen los mecanismos para justamente denunciar, para de alguna manera poder dar a conocer de que estos hechos están pasando, entonces no existe tampoco después la capacidad del Estado para garantizar salud, educación, vivienda, etcétera, los otros derechos. En el ámbito del medio ambiente, el cambio climático, que es mi especialidad y donde yo aporto principalmente a la relatoría, ¿qué tenemos ahí? Ahorita tenemos una herramienta muy importante para justamente, que va a entrar en vigencia en algunos días, que es el Acuerdo de Escazú. Entonces, esta es una herramienta muy importante que vamos a tener a disposición tanto sociedad civil, estados y organismos internacionales, porque justamente es una herramienta que de alguna manera lo que está haciendo, lo que está haciendo es justamente garantizando los 3 derechos de acceso que se denominan en el derecho ambiental internacional, que es el derecho de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Lo que es interesante de este acuerdo es que además de garantizar esto, también está pidiendo a los estados que tomen medidas concretas para defender a los defensores y a las defensoras. Y esto es importante porque está exigiendo a los estados que creen marcos jurídicos, políticas públicas para la protección de personas que están atrás de la defensa de la tierra, el territorio, el ambiente y la naturaleza. En ese sentido, simplemente para ya ir cerrando, porque ya me marcó el tiempo acá, es simplemente dejarles con ese mensaje, que la corrupción es este fenómeno que transversaliza todos los derechos humanos, pero principalmente en los DESCA, en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no permite que se garantice la obligación, o sea, que los estados puedan ejercer su obligación y cumplir su obligación sobre utilizar el máximo de los recursos disponibles. Y ojo, cuando estamos hablando de los máximos recursos disponibles, el Comité DESC y la Corte Interamericana lo que ha dicho es que no se trata de los máximos recursos de ese sector específico, sino de todo el erario nacional. Entonces, eso creo que es importante recalcar. Yo les voy a dejar igual en el chat el informe de corrupción de la Comisión y el informe de Empresas y Derechos Humanos de la Redesca para que lo puedan revisar. Igual aquí estoy atento a cualquier pregunta y muchas gracias de nuevo por la invitación y perdón si me pasé un poco del tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por esta excelente ponencia. En este momento me permito hacer un resumen. En primer lugar, lo que nos mencionó es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el tema de corrupción y derechos humanos lo que se ha dedicado principalmente es hacer una función de monitoreo. Y de esta manera existen 2 resoluciones, una del 2017 y otra del 2018, en la cual la Comisión da los primeros planteamientos sobre esta relación entre corrupción y derechos humanos. Y en ese sentido han agregado una a los derechos económicos, sociales y culturales, ya que consideran que los derechos ambientales deben tener su propia sigla. Además nos mencionó que en los DESCA hay 2 obligaciones, una obligación de carácter inmediato que se basa en el principio de no discriminación e igualdad
y obligaciones progresivas que se relacionan directamente con el tema de los recursos. Y en este sentido, la corrupción va a impedir que los estados puedan dar una respuesta efectiva a sus obligaciones internacionales. De igual manera nos habló acerca del informe de la CIDH sobre la influencia de la corrupción en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y nos dijo que este informe visibiliza cómo la corrupción está afectando el goce de derechos y principalmente se enfoca en 4 escenarios. El primero es que producto de los actos de corrupción se están desviando los fondos destinados a este tipo de derechos. En segundo lugar, que los servicios públicos están siendo afectados por la macrocorrupción, ya que los fondos públicos son desviados a tal magnitud que no es posible brindar estas prestaciones sociales. En tercer lugar, es que los servicios públicos han sido cooptados por intereses privados y que esto incluso puede tener vinculación a posibles actos criminales. Y finalmente, que las autoridades de las instituciones públicas también están siendo cooptadas por intereses privados y con el objetivo de tratar de debilitar esta institución. De esta manera, el Estado necesita herramientas de control para poder evitar este fenómeno. En América Latina, de igual forma, es la región más desigual del planeta, entonces es importante que el Estado vea, y esto me gustaría enfatizar, que no está proveyendo servicios, sino que está garantizando derechos. Finalmente nos mencionó que una gran herramienta para la corrupción es el acceso a la información y la transparencia, y que este es el camino para garantizar derechos. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora me gustaría continuar con la ponencia de Adriana Greaves Muñoz. Ella nos va a hablar acerca de las víctimas de la corrupción como víctimas de derechos humanos. Adriana, puede continuar, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrea, por la invitación a ti y al Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador. Un saludo muy fuerte también a Gloria, Daniel. Me da mucho gusto compartir este panel con ustedes. Me voy a permitir rápido compartir la pantalla porque creo que puede ser un poco más fácil. No sé si ya lo ven. Sí, ya lo podemos visualizar. Buenísimo. Yo básicamente creo que mi presentación va a tocar como el margen de todo lo que se habló anteriormente y rápidamente voy a mencionar, me voy a centrar en la función, estábamos hablando de que evidentemente pues la corrupción pone en tela de juicio, si no es que en riesgo completamente de la gobernabilidad, pues imposibilita que el Estado garantice el acceso a demás servicios que pueden ser que también deben ser vistos como derechos. Y voy a permitirme hablar de una herramienta de control que es el derecho penal y por qué importa en el derecho penal o por qué es muy importante en el derecho penal este reconocimiento de que los actos de corrupción tienen una víctima de fondo. Y pues voy a generar una pregunta que aquí Daniel se va a ver entre la espada y la pared, si el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción es en sí mismo un derecho, y platicaré de un precedente que tenemos en México en el que se reconoce, y de manera también transversal voy a hablar de la similitud que existe entre el derecho a un ambiente, a un medio ambiente sano y el derecho a un medio ambiente libre de corrupción. Entonces, básicamente para irme rápido, aquí están. Entendemos que dentro del marco de la corrupción existe, o sea, el combate a la corrupción tiene varios frentes, desde la iniciativa privada, el cómo prevenir actos de corrupción, y hay muchas formas para ejecutar normas de cumplimiento de corrupción, es decir, tenemos el ámbito administrativo, el ámbito de responsabilidad patrimonial del Estado, y uno de ellos es el ámbito penal, que está justo a la parte de delitos y de derecho penal. ¿Por qué importa el derecho penal? ¿Por qué tiene un rol preponderante? Pues justamente porque es el derecho penal quien tiene encomendado el salvaguardar justamente aquellos bienes jurídicos, y ahí ahorita vamos a hablar, bienes jurídicos, valores que una sociedad tutela con mayor, o que considera de mayor relevancia para vivir justamente en un estado de derecho sostenible. Entonces, pues rápidamente, ¿qué es la parte de qué tan corruptos somos? Pues yo creo que ya tenemos una idea, y yo voy a poner, y estábamos hablando anteriormente, del problema de la corrupción es transversal e impide que se garanticen otros derechos. El principal problema, y creemos que es lo que está sucediendo, es que esta corrupción está permeando las instituciones de impartición y de procuración de justicia. ¿Qué es lo que pasa en este sentido?
cuando pensamos en corrupción, pensamos en aquel funcionario público que, mal utilizando su función, su servicio público, malversa justamente recursos públicos y los lleva a su propio goce y disfrute, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando una institución, justamente que son los encargados de investigar estos posibles delitos y impartir justicia, están también inmersos en un tema de corrupción institucional? Pues lo que sucede es que se hace una complicidad que hace que aumenten los niveles de impunidad. Entonces, la corrupción institucional, específicamente en el sector justicia, hace que el ciclo cierre perfectamente y que haya un tema de impunidad, que justamente hemos sabido que la impunidad es el primer promotor, si no es que va de la mano de la corrupción. Entonces, para poner un ejemplo y nada más contextualizar, en México, en general, dentro de la, ¿cómo se llama? De la fiscalía, esta es la función de la Fiscalía Anticorrupción, perdón, es que no la veo. En el informe anual de actividades de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, si vemos, se abrieron cerca de 800 carpetas de investigación, es decir, investigaciones, y solamente 5 de aquellas fueron judicializadas, es decir, solamente 5 de estas 800 en un año tuvieron esta presunción de que se cometió el hecho y de que una persona en particular participó en ellas. Entonces estamos viendo que existe, por lo menos en mi país, existen indicios de que pues hay un problema con el sistema o el aparato de justicia. Lo mismo sucede en la Fiscalía de Asuntos Internos, que aquí es la parte importante porque son los que investigan las irregularidades internas, es decir, de los propios fiscales dentro de la Fiscalía que investiga corrupción. Entonces, igualmente vemos que solamente muy pocas de ellas llegan como realmente a esclarecer. Estos ni siquiera han llegado a sentencia, o sea, solamente se ha esclarecido los hechos, se ha comprobado que el hecho por lo menos existió, ¿no? Entonces, en la gran gama de actos de corrupción, existen estas categorías de delitos que todos conocemos, que puede ser el peculado, el abuso de autoridad, la concusión, todos estos. Y todos estos delitos, bueno, todos estos actos de corrupción, la pregunta aquí es, ¿qué protegen estos delitos de corrupción? Y pues todos ellos tienen, a veces es como difícil, pero ¿qué están protegiendo? Por ejemplo, el homicidio, pues claramente está protegiendo la vida, las lesiones, la integridad y así, pero ¿qué protegen los delitos de corrupción? Pues detrás de ello existe el patrimonio público y la correcta administración. ¿Qué tienen de particular estos bienes jurídicos? Que la tutela no se puede individualizar, es decir, así como los delitos de medio ambiente protegen el medio ambiente que no le pertenece a una persona, sino a una colectividad social que vive en un lugar determinado, igualmente los delitos de corrupción, su particularidad es que son delitos que tienen bienes jurídicos colectivos, es decir, el patrimonio público, pues no es, justamente como su nombre dice, le corresponde al público, y la correcta administración pública, que no haya una correcta administración pública en un caso en particular, nos afecta a todos, a la colectividad, y a toda la colectividad le importa o le debiera importar que se estén administrando de manera correcta servicios públicos, que se esté administrando de manera correcta la impartición de justicia y que los dineros estén llegando justamente a programas sociales pues que ayuden y beneficien a la sociedad, aun y cuando tú no estés particular o estés individualmente en ese sector de la población que se va a ver beneficiado directamente. Es decir, a mí me importa que hagan una carretera aunque yo no viva enfrente de la carretera. Entonces, esa particularidad del bien jurídico pone pues en tela de juicio lo que ya me está adelantando, pues quién es el titular de ese bien jurídico. Ay, perdón. Y aquí pues como me estaba adelantando, justamente nos pertenece a todos. Sin embargo, el gran problema que hemos visto en el tema de corrupción es que pues en la mayoría de los delitos que se están investigando no hay un reconocimiento de víctima, porque justamente los grandes casos de corrupción, pongamos de ejemplo Odebrecht, cualquiera de esos, no se ve una persona en lo individual afectada, o se ha vuelto complicado probar de manera probatoria que una persona en lo individual fue afectada, y lo que sucede es que
se está negando o se está viendo una carencia de este reconocimiento, pues, de quién es, que la colectividad, que la sociedad en sí mismo, no se está utilizando las contribuciones de manera adecuada. Eso me afecta. No está habiendo acceso a servicios, que justamente lo mencionaron los que me antecedieron, y esto pone justamente en quiebra o en preguntas si está habiendo un correcto Estado de Derecho, un correcto gobernabilidad, y pues todo esto, como bien se mencionó y que ha mencionado la Comisión en sus reportes, de ahí el vínculo claro que existe entre la corrupción transversal pone en riesgo pues la totalidad de los derechos humanos o el disfrute de estos derechos humanos. Ahora, la gran pregunta que existe es, ¿será vivir en un ambiente libre de corrupción un derecho humano en sí mismo? Si esto fuera cierto, la respuesta al respecto de quién es la víctima de un hecho de corrupción sería más sencilla, pues evidentemente el bien jurídico colectivo, pues cualquier persona podría alegar esta violación a su derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, y por ende tendría que haber este reconocimiento de cualquier persona que sea presente a un juicio, de reconocimiento de víctima dentro de un proceso. Ahora, rápidamente, creo que nada más rápidamente, dentro de un proceso penal, tradicionalmente las víctimas tienen un rol preponderantemente como medio de prueba, es decir, te vuelves un testigo o un medio de prueba. Sin embargo, a nivel regional y en específico en México, se ha robustecido a raíz del año 2000, desde el 2008 aproximadamente, en México en particular, 2008, creo que en regiones un poquito antes y después, se ha robustecido esta participación y estos derechos que detentan las víctimas dentro de un procedimiento penal. Dejan de ser un sujeto pasivo que solamente funge como dato de prueba, como medio de prueba, y se vuelve alguien activo que no solamente tiene acceso a la carpeta de investigación, a los registros, sino que puede aportar pruebas, que puede incluso impugnar determinaciones que hacen o no hacen los fiscales, y en algunos delitos en particular pueden ejercer acción penal privada. Entonces, se ha robustecido, se ha fortalecido esta figura y se ha hecho un verdadero contrapeso. ¿Qué ha sucedido en específico? Que la víctima, por lo menos en México, las víctimas de los delitos en general, de un homicidio, de una lesión, el delito que ustedes quieran, pues sí ha en muchas ocasiones servido a justamente combatir la impunidad, porque es justamente quien ha sido afectado, quien tiene el interés de que se resuelva su caso, de que se repare el daño. Y además de todo esto, pues normalmente o por lo general tienen mucha información que pueden compartir y pueden coadyuvar con la fiscalía para acelerar su proceso penal, para hacerlo de una manera mucho más eficiente. Y de entrada, cuando se llega a crear una teoría del caso, se tiene se perfila por dónde podría ir. Entonces, todo esto ha significado un aumento en la eficiencia en los resultados de los delitos, sin lugar a duda. ¿Qué ha sucedido? Que en los casos de corrupción, bueno, eso es lo que estaba hablando del rol de la víctima, ¿qué ha sucedido? Que en los casos de corrupción, como no hay una víctima determinada por la propia naturaleza del bien jurídico, estos delitos continúan en una completa obscuridad, en la cual quien es el único que puede acceder a los registros de la investigación siguen siendo las fiscalías que, como bien mencioné, muchas veces están también permeadas con sus propios problemas de corrupción, y por ende, nada más para poner un ejemplo, en México hoy en día no tenemos ninguna sentencia en los últimos 5 años de ningún caso de gran corrupción, aun y cuando tenemos millones de escándalos y podríamos abundar en ellos. Entonces creemos que una de las salidas es que se le permita, y hay fundamentos, ahorita hablaré, que se le permita a las organizaciones que tengan como objetivo el combate a la corrupción en ciertas jurisdicciones, esa representación de pues, la colectividad que somos todos los víctimas de la corrupción. Y esto creemos que significativamente aumentaría la eficiencia en la persecución de estos delitos. Ahora, justamente refiriéndome a legislación interna, nosotros en México sí tenemos disposiciones expresas en las cuales se habla justamente de víctimas. O sea, la Ley General de Víctimas, que es transversal al proceso penal, habla justamente que las organizaciones de la sociedad civil pueden fungir como víctimas colectivas en los procesos penales. Igualmente, los Códigos Nacionales de Procesos Penales habla de una víctima ofendida y habla de las afectaciones colectivas, ¿no? Entonces,
¿Cuáles han sido los precedentes? ¿En dónde vamos a nivel internacional? Ahorita hablamos de precedentes internacionales. En México, esto es muy interesante, en el año 2019 se gana una tesis en la que, nada más voy a referir algo rápido, la lucha entre el reconocimiento de víctima en los delitos de medio ambiente se han adelantado por una década a la lucha en los delitos de corrupción, aun y cuando tenían la misma problemática, es decir, que justamente el bien jurídico tutelado es de naturaleza colectiva. Sin embargo, en el año 2019 se da una tesis en México muy importante en el que se resuelve que quien denuncia un delito de medio ambiente se le debe de ser reconocido como víctima, es decir, de manera individual o organización. Y derivado de esto, nosotros en el año 2019 también en un caso muy emblemático que se llama el caso Farmacias de Ahorro contra una farmacéutica muy grande, desde nuestra organización lo que hicimos es denunciar a unos hechos de corrupción que tuvieron como efecto, o sea, que tuvieron como resultado que se talara clandestinamente miles de árboles en la República Mexicana, y en esta denuncia juntamos el delitos de medio ambiente con delitos de corrupción y logramos que un juez en la Ciudad de México, con jurisdicción en la Ciudad de México, nos reconocía a nosotros la calidad de víctima como organización en el delito de medio ambiente y en el delito de corrupción. Entonces vemos como que ya ha habido avances en México. El punto aquí importante, y voy a hacerlo súper rápido, en el caso de Farmacias del Ahorro, no crean que solamente queremos el reconocimiento para dejar el caso. Hoy en día estamos combatiendo de manera, o sea, en igualdad de armas, una empresa enorme junto con la Fiscalía y nosotros que estamos armando el caso, coadyuvando o sea, junto de la mano. De verdad, la mayoría de la gente pregunta como, ¿para qué quieres el reconocimiento de víctima? Nosotros hemos logrado ya llevar a una audiencia de vinculación, hemos trabajado de la mano con la Fiscalía en elaborar no solo la teoría del caso, actos de investigación, hemos ido a diligencias, hemos presentado periciales privados, o sea, de verdad la labor que se puede hacer para colaborar en el buen resultado pues de las investigaciones es enorme, y creo que se ha demostrado como el beneficio justamente de este reconocimiento. Ahora, en los referentes internacionales, ¿de dónde estamos buscando este reconocimiento de víctimas en materia penal en delitos de corrupción? Evidentemente tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que justamente no solo el 35, sino el 13 habla de la participación de la sociedad. Tenemos, como bien se mencionaba en la intervención anterior, el informe sobre corrupción y derechos humanos de la Comisión Interamericana, que justamente habla de que los estados deben de adoptar medidas necesarias para facilitar el acceso de las víctimas y denunciantes de hechos de corrupción a recursos adecuados y efectivos, tanto para denunciar la comisión de estos hechos como para lograr que se repare el daño sufrido y de la forma en que se pueda contribuir en la prevención de la repetición de los hechos. Y por último, en el grupo de trabajo sobre la propia convención, esta creo que es del 2017, si no mal recuerdo, creo que sí, 2016, habla justamente, es muy interesante porque todo el documento habla de la dificultad que se tiene para definir quiénes son las víctimas de corrupción, y hay unos lineamientos en los cuales va señalando que no se debe de dar una interpretación restrictiva respecto de quién puede haber sufrido esa afectación, sino que se tiene que tomar una interpretación amplia, en la que incluye a la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, y que habla justamente del resultado benéfico de permitir este rol activo dentro de los procesos de corrupción. Ahora, a nivel internacional han habido precedentes que creo que a lo mejor la mayoría de la gente ya los conoce, pero vale la pena mencionarlos. En el caso de el exdictador Obiang contra Francia, en el cual Transparencia Internacional y la organización Sherpa se les reconoce la calidad de víctima, ellos denuncian y se les reconoce la calidad de víctima para poder intervenir en el proceso penal, que terminó en una sentencia, en la cual hoy en día está sentenciado, si no me recuerdo, a 5 años por malversación de fondos. Y hoy en día estamos ya en la segunda pregunta, que es, una vez que se haya no solo sentenciado a prisión, sino también a la reparación del daño, ¿cómo hacemos para que los bienes que fueron confiscados o decomisados en Francia regresen a las verdaderas víctimas, que en este caso es la colectividad de la población de Guinea Ecuatorial? Entonces, ¿cómo vamos a regresárselo a la gente de Guinea?
Y aquí creo que está como la discusión, y ahí va ese caso. Tenemos otro, el caso de Serap de Nigeria, el caso de Honduras, en el fraude de Walcar, el caso de Bota Foundation. Este está muy interesante porque la reparación del daño se está haciendo a través, justamente en el caso de malversación, de sobornos que se pagaron alrededor del mundo, en Kazajstán, se encontró una forma interesante de la reparación del daño, que es justamente a través de una organización que está vigilada por el Fondo Monetario Internacional, de cómo se iba a regresar ese dinero a las personas o a la colectividad que realmente está siendo afectada. Entonces, todos estos casos, en realidad, lo que tienen de fondo es que se está reconociendo a la sociedad, a los ciudadanos de un país como los verdaderos y últimos afectados por los hechos de corrupción. ¿Qué ha pasado en México? ¿Qué hemos contribuido nosotros? Nosotros tenemos un precedente muy interesante, como hemos abierto, a diferencia de otros países que están peleando justamente que la legislación le permita a las organizaciones participar en los procesos como víctimas, nosotros ya tenemos legalmente ese reconocimiento y hemos visto que son los criterios jurisdiccionales y de la propia fiscalía los que están negando ese acceso. Hemos avanzado mucho desde que existimos a mitad del 2018, Satoshi surge a mitad de 2018. El primer caso emblemático justamente fue el caso de Duarte, que es un exgobernador de un estado, quien hoy en día, a través de un plea bargain, de un abreviado, termina sentenciado, pero a raíz de su sentencia, que abrió muchas especulaciones de que hubo un propio soborno entre la defensa y la propia fiscalía de la ciudad del Estado mexicano, presentamos una denuncia, pedimos el reconocimiento de víctima y fue un juez de distrito quien nos reconoce en un precedente histórico la calidad de víctimas a nuestra organización, en un colegiado. Obviamente la fiscalía impugna esa determinación, un colegiado lo revisa y 2-1, en el cual se emite un voto particular también importantísimo, se revoca la sentencia histórica. Sin embargo, el voto particular sirvió como pilar para que hace poco, y esto es súper reciente, hace 2 semanas, espérame, hace 2 semanas hubo un presente impresionante o increíblemente histórico en México, en el cual el 8º tribunal colegiado del primer circuito, tomando como referencia el precedente nuestro del caso Duarte y del voto particular emitido por colegiados, reconocen no solamente a las organizaciones de la sociedad civil, sino a los individuos personalmente caracteres de víctimas en delitos de corrupción. Entonces, aquí vamos, esto fue hace 2 semanas que sale este criterio, y pues la pelea existe. Ahora, la pelea continúa. Ahora, hablando en el tema administrativo, estos otros precedentes que vemos. En el tema administrativo, como sabemos, los hechos de corrupción se pueden investigar en la vía penal y en la vía administrativa, por lo menos en México. En la vía administrativa también ya hubo un precedente en el que se reconoce que el denunciante tiene esta participación o legitimidad para participar en el proceso. Y por último, en la vía administrativa hay un precedente en el que se reconoce que existe, no fue nuestra organización quien lo impulsó, fue Mexicanos primero, pero que se reconoce este reconocimiento de que existe un derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, el cual fue en materia penal retomado, y en otro caso que nosotros denunciamos, que se llama la estafa maestra, en este amparo, en este recurso de revisión, en el 2019, sale una tesis en el cual aún y cuando se reconoce el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción por sí solo en materia penal. Entonces, ya rápidamente, creo, no fue mucha información, pero en pocas palabras, nosotros estamos convencidas que una de las herramientas básicas para controlar la gobernabilidad es la materia penal. Creemos que es justamente a quien le toca y que normalmente ha quedado rezagada y no se ha incorporado a la lucha. Cuando hablamos de la lucha contra la corrupción, muchas veces dejamos fuera como la materia penal. Nosotros creemos que es el arma principal en la que se debiera, y que la única manera de mandar un mensaje contundente por el estado de cero tolerancia de corrupción es castigando de manera proporcional y reparando el daño en los casos de corrupción. Y pues igual les dejo ahí mis datos por si tienen alguna duda, comentario. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. A continuación, igual me permito hacer un pequeño resumen. Nos presentó en primer lugar que la corrupción pone en riesgo la gobernabilidad, pues imposibilita que el gobierno brinde servicios de calidad a la población.
Y principalmente cuando una institución, que es la que investiga y la que debe impartir justicia, está también involucrada en el tema de la corrupción, hay una complicidad que va a aumentar este tipo de casos. Entonces, la corrupción en el sector justicia nos va a dar como resultado impunidad. Nos dijo también que los delitos de corrupción protegen el patrimonio público y la correcta administración, y que por lo tanto la tutela de esto no se puede individualizar, sino que los delitos de corrupción son delitos que protegen un bien jurídico común, ya que el bien público nos pertenece a todos. Sin embargo, en la mayoría de este tipo de delitos no hay un reconocimiento de la víctima porque no se ve una persona en individual afectada, pero tampoco hay un reconocimiento de la colectividad. Y esto es importante ya que dentro de un proceso penal las víctimas son un medio de prueba. Entonces, en los casos de corrupción, principalmente estos delitos continúan en la oscuridad, ya que es la Fiscalía la única que posee información sobre estos delitos. En tal caso, una de las salidas es que se permita que las organizaciones sean la representación de la colectividad, especialmente las organizaciones que tengan como objetivo la lucha contra la corrupción, ya que esto aumentaría la persecución de estos delitos, dando mayor eficiencia en los resultados y que los procesos sean mucho más rápidos. Nos mencionó también que existen ya precedentes de que la colectividad sea reconocida como una víctima. En primer lugar, en el 2019 se desarrolló una tesis de que quien denuncia un delito debe ser reconocido como la víctima, especialmente en un caso de medio ambiente. Y de igual forma, en casos de corrupción también, un juez ya reconoció la calidad de víctima a la organización en estos delitos de medio ambiente y corrupción. De igual forma, hay referentes internacionales, dentro de los cuales tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el informe sobre corrupción y derechos humanos presentado por la CIDH. También tenemos diversos casos, como el caso Teodorín Blanc versus Francia, el caso de Nigeria y el caso de Honduras. Y que ahora el próximo reto es ver la reparación del daño, es decir, cómo regresar estos fondos a la colectividad que fue afectada. De esta manera es importante que esto siga desarrollándose, y también algo que me gustaría destacar es el reconocimiento de que existe un derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, y por lo tanto que la materia penal es fundamental para la lucha contra la corrupción y que es la única forma de mandar un mensaje claro para castigar estos delitos y de igual forma reparar el daño que se hizo. Muchísimas gracias, Adriana, por tu excelente ponencia. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. La primera pregunta es, ¿cree que eventualmente se pudiera determinar la responsabilidad internacional de un Estado por la violación de los DESCA, producto de la corrupción en el gobierno? Esta pregunta sería dirigida para Daniel. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Andrea? Claro, con mucho gusto. La pregunta es, ¿cree que eventualmente se pudiera determinar la responsabilidad internacional de un Estado por la violación de los DESCA, producto de la corrupción en el gobierno? En cualquier gobierno, a ver, obviamente, si infringe las principales obligaciones en materia de derechos humanos, cualquiera de las principales obligaciones, ya sea el respeto, la protección, la garantía, existen los mecanismos. O sea, a ver, si un acto de corrupción deriva en una violación grave de derechos humanos, se genera responsabilidad internacional, es un hecho internacional doloso. Puede darse un marco de una responsabilidad internacional. Obviamente hay que ver un tema en específico, cómo se dan, pero de que existen las herramientas y se puede configurar a través de los distintos mecanismos, yo no le veo ningún tipo de impedimento. Es decir, si por ejemplo a través de un acto de corrupción no se garantizaron medicinas, no se pudo ejecutar un programa de vivienda popular, no sé, diversos temas, si son, o sea, se afectan por la corrupción, pues, yo creo que sí se pueden dar. Es decir, si se presenta el caso ante los organismos, por ejemplo, si se presenta el caso ante la Comisión bajo el artículo 26 de la Convención Americana, en el caso de que sea un país adscrito a la Convención, yo creo que se puede dar. O sea, no le veo ningún impedimento, pero sí, o sea, en definitiva, sí le veo, con tal de que obviamente cumpla con todos los requisitos procedimentales y tal, pero en general sí, o
sea, como una respuesta general es sí, o sea, no veo ningún impedimento, pero obviamente hay que ver cómo se da cada caso, pero un hecho de corrupción que derive en una violación de derechos humanos que se van en contra de las obligaciones que el Estado ha comprometido en base de sus obligaciones internacionales, genera responsabilidad internacional. Ese es el principio. De cómo se da ese hecho, ese es otro tema, pero si genera una responsabilidad internacional, genera una responsabilidad internacional. Muchas gracias, Daniel. La siguiente pregunta es para Gloria y dice, ¿cómo afecta la corrupción en el desarrollo de la Agenda 2030? Y ahí les invito también a seguir algunos recursos de nuestros colegas de UNODC, que ahora los voy a poner, pero imaginen todo lo que no se invierte, los recursos que se pierden en actos delictivos de corruptela o de corrupción, se pierde la oportunidad para pensar en un bien común, en un bien colectivo, y en un bien público. Yo comencé hablando de tenemos que rediscutir lo que entendemos por orden público y tenemos que seguir pensando y redefiniendo los bienes públicos. Un servicio público de calidad es un bien público, el acceso a recursos naturales también. Entonces, toda vez que ahí hay una pérdida de recursos en un acto de corrupción, hay una disminución inmediata en la posibilidad de la implementación y del alcance de esas metas. Y también quiero hacer otra mención, podría hacer otras, pero también otro estudio sumamente interesante que lo ha sido PNUD, ONU Mujeres y UNODC hace algunos años atrás, también acerca de sextorsión, también cuál es el impacto de los actos de corrupción o de extorsión en las mujeres. Entonces también, ¿qué nos perdemos? Nos perdemos un montón de camino para alcanzar el ODS 5 que nos habla de un mundo con igualdad de género. Toda la presentación de Adriana estuvo orientada a necesitamos seguir impulsando este tipo de iniciativas para seguir potenciando la aceleración de los ODS que están entendidos o adscritos en el planeta, digamos, si no, no vamos a poder. Podría continuar, pero obviamente que impacta en todos los ODS de la Agenda 2030, y en la Agenda 2030 hay un llamado a la acción de poner a los derechos humanos en el centro de la recuperación de los países. Entonces no es que es una agenda diferente, esa agenda es la agenda de derechos humanos. El 90% de las que están trazadas en la Agenda 2030 corresponden a compromisos que los países asumieron en materia de derechos humanos. Quedaría aquí. Muchas gracias, Gloria. La siguiente pregunta es para Adriana. Dice, desde Tojil, ¿qué casos han tratado donde han existido víctimas de la corrupción como víctimas de derechos humanos? ¿Qué hallazgos encontraron y qué reparaciones se han dado? Creo que, no sé si fui muy rápido en la explicación, pero creo que ya conté eso, pero yo me gustaría sumar y ahorita escuchando la primera pregunta, se me olvidó mencionar que en nuestro caso de Duarte llegó hoy en día, está pendiente su admisión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en el secretario ejecutivo. Aquí nosotros como planteamos la violación a derechos humanos es justamente lo hicimos a título personal, tanto mi socia y yo, una falta de recurso efectivo para acceder a la justicia. En este caso, pues, aun y cuando la normatividad del Estado mexicano nos reconoce la titularidad del bien jurídico de una correcta administración y la propia ley de víctimas en su definición reconoce las víctimas colectivas, a nosotros en nuestra capacidad como socias de una organización se nos negó ese acceso a la justicia al negarnos la calidad de víctima. Entonces es un caso muy interesante que vale la pena pues trae en el radar, porque lo que estamos planteando justamente es lo que estaba mencionando y muy relacionado con la primera pregunta que se le hizo a Daniel, es decir, puede ser responsable un Estado, en este caso el Estado mexicano, por la violación, en este caso al derecho de acceso efectivo a la justicia, es decir, de hacer oídas, o sea, y todo lo que implica un debido proceso, al negar justamente o al no aplicar de manera efectiva la normatividad vigente, discriminándonos a nosotros como víctimas.
Entonces, estamos en la etapa de admisión. Esperemos que llegue. Se han emitido cartas muy interesantes de que estén en support, de apoyo a esta denuncia, y pues podría ser un precedente que cambie a nivel regional y que abra las puertas a nivel regional para que los estados empiecen a tener esta responsabilidad de permitir la corrupción institucional y que impida el goce de derechos, de otros derechos humanos. Muchas gracias, Adriana. La siguiente pregunta es para Daniel. ¿Qué pasa si un empleado recibe dinero si solo ha pasado de comisión de servicios? A ver, puedo entender, creo que el contexto de la pregunta, en el ámbito que estamos ahora en el país. O sea, a ver, hay que tener claro una cosa, o sea, en el marco de lo que yo estoy hablando, de cómo el erario público es, es usado de mala fe o es cooptado por otras partes, de distintas maneras, ese es un tema. Aquí estamos hablando de algo que puede ser o una falta administrativa o un delito común. O sea, si bien puede ser un acto de corrupción donde no se están utilizando de manera acertada los fondos públicos, hay que separar una cosa de lo que puede ser una violación de derechos humanos a lo que es una falta dentro de un delito, de una falta administrativa, etc. En el caso que menciona la pregunta de que una persona está percibiendo un salario estatal o que es funcionario público y está percibiendo un salario dentro de una figura administrativa que es la comisión de servicios, eso tienen que resolver las autoridades competentes, es decir, no es una cuestión de que si es corrupción o no, o sea, ese es un tema que se tiene que ver en qué condiciones, cómo se dio y esas otro tipo de consideraciones. Entonces sí creo que debemos matizar un poco el tema por donde estamos entrando y que estamos hablando de actos generales que producen una violación de derechos humanos. Entonces sí creo que es importante un poco revisar ese tema. Muchísimas gracias, Daniel. Existe una última pregunta para Gloria. No sé si tiene tiempo para responderla. Sí, listo. La última pregunta es, ¿la pandemia afectó las metas de desarrollo sostenible? Desde Naciones Unidas, ¿cómo se prevé recuperar los logros que se perdieron durante la pandemia? Y antes de que responda, otro favor, si nos puede enviar el link del blog que nos comentó sobre justicia abierta y todos los temas que nos interesan muchísimo desde el observatorio. Y muchísimas gracias por su tiempo. Perfecto, miren, además aprovecho para contarles que lamentablemente les comparto y me tengo que mover a mi próxima reunión con un profundo agradecimiento al Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, con una tremenda alegría por haber compartido con ustedes, con Adriana, con Daniel, y a la orden para acompañarles si hay más preguntas, para compartir experiencias, recursos. Y también quiero que me cuenten cómo les va en la simulación, porfa, si pueden compartir con nosotros también cómo ha sido el resultado. Miren, muy concretamente es el PNUD en el marco de la familia de Naciones Unidas, como les contaba. O sea, se atiende una crisis, esta fue de una magnitud insuscitada, y hay tres fases. La primera fue de respuesta a la crisis, la segunda es la fase de recuperación, y la tercera es la fase de preparación, de respuesta, y en esta fase que vamos a entrar, que estamos, de recuperación de los países. Es por eso que para nosotros fue tan relevante, para el equipo de gobernabilidad y consolidación de la paz, poder atender y tener esta carta de navegación. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde PNUD? Desde PNUD acompañamos el aumento de conocimientos y capacidades de las instituciones y las sociedades en América Latina y el Caribe. Vamos trabajando en función de las demandas de las instituciones. A mí me toca muchísimo atender las demandas del sector de justicia, del sector de seguridad y también de la Avenida de Derechos Humanos. Entonces, una de las demandas que creció muchísimo al principio de la pandemia fue cómo podían los países aumentar sus capacidades de respuesta para un sector súper olvidado,
que es, por ejemplo, el sistema penitenciario de nuestros países latinoamericanos, y donde era el principal foco de potencial infección a gran escala y demás. Entonces imaginen eso. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A nosotros nos gusta muchísimo trabajar en doble vía. Por un lado, acompañando la institucionalidad en sus planificaciones estratégicas, en tener esas planes de respuestas, en acompañar a nuestras oficinas del país en la respuesta que se dé en clave de política pública, repensando los servicios, pero también con los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, que son figuras en algunos países están adscritos a los institutos nacionales de derechos humanos, y también caminando con la ciudadanía y la sociedad civil para tener estos espacios de participación. Los números, les voy a compartir la presentación, tenemos mucha tarea, los números son devastadores en América Latina, entonces el impacto que ha tenido para los objetivos de desarrollo sostenible, se hace una estimación de que hay un retroceso de unos 30 años, pero nos quedamos con esa mala noticia o empezamos a repensar esta crisis como una oportunidad para reconstituir reglas de juego entre ciudadanía, Estado, entre Estado, ¿no? Entre quienes conformamos la cosa pública y cómo reconstruimos nuestras reglas de juego. Esto tiene que ver con actualizaciones de marcos normativos. En países donde esto significa reformas constitucionales o asambleas constituyentes, hay diferentes expresiones en cada país. También dar visibilidad a las brechas de desigualdades estructurales para poder identificar y territorializar o focalizar las respuestas para estos aceleradores de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, y también contarles, otra de las modalidades es poder también trabajar, estamos trabajando muchísimo en temas de desinformación, information pollution, lo que dice, porque también todo esto está aconteciendo en un clima de época donde los discursos de odio, la discriminación y el no respeto al otro en tanto otro, lo mencionaba Daniel cuando abría y decía, hoy es un día súper especial en términos de las diversidades y de la visibilidad. Entonces sí, es una oportunidad, es una oportunidad. No creo que nosotros solos podamos hacerlo, ¿no? Ni mucho menos, pero digo nosotros no como PNUD, sino como todos los que estamos acá, pero estoy sí convencida de que desde nuestros lugares podemos impulsar una agenda de derechos humanos, sobre todo en este escenario donde no están tan de moda, o donde convivimos con otros discursos que no están tan cercanos a los nuestros. Muchísimas gracias, Gloria. Tenemos una última pregunta. Esta quisiera que la respondan Daniel y Adriana, y es cómo la cooperación internacional puede mejorar las condiciones de vida, en especial los derechos humanos vulnerados por corrupción. Sí, primero podría intervenir Adriana. Yo creo que la cooperación internacional puede ayudar a combatir a formar un frente contra la falta de gobernabilidad de los estados, pues porque el objetivo último, creo yo, de justamente la firma de tratados y de convenios es a crear un estado de gobierno, o sea, como un vigilante, un mecanismo de aplicación normativa a nivel no solamente regional, sino a nivel global. Volvemos a la pregunta de si se puede aplicar o no, o si se debe de aplicar, o si son enforceable las normas internacionales. Yo creo que sí existen y no me metería toda una discusión internacional, pero bueno, creo que dejaría ahí la respuesta. Yo también me tengo que salir corriendo en 5 minutos, perdóname, que ya empezó mi reunión hace 10 minutos, entonces no sé, si quieres me espero 3 minutos más, pero te agradezco muchísimo también a todos por la invitación y espero. Muchísimas gracias, Adriana, por su tiempo. Muy honrado que te haya aceptado la invitación, no se preocupe. Ahora podríamos continuar con Daniel. Claro, yo creo que la cooperación en sí se está volviendo cada vez más desde la doctrina internacional como una garantía para justamente salvaguardar los derechos humanos. Recientemente yo publiqué un artículo que también les invito a revisar en Volker blog, que es un blog de derecho internacional,
hablando de este tema de cómo la cooperación internacional se puede volver un mecanismo de garantía para los derechos humanos, porque básicamente lo que hemos encontrado es que, y lo que yo encontré es que dentro de las distintas convenciones, tanto interamericanas como universales, están disposiciones que llaman a la cooperación entre estados, que indican que los estados justamente deben buscar la cooperación para hacer efectivos los derechos humanos. Entonces yo sí creo que, o sea, más que para o sea, se puede proteger a las víctimas de la corrupción dentro de otras esferas, también usando desde un prisma de derechos humanos, teniendo un foco sobre las víctimas, pero más también desde un ámbito preventivo para garantizar derechos humanos. Para eso también está la cooperación internacional, y por eso esta obligación de los máximos recursos disponibles no solo se refiere a estos recursos de cada una de las carteras de Estado, pero de todo el erario nacional y también de los que pueda obtener de la cooperación internacional. Muchas gracias, y de nuevo muchas gracias por invitarme a la ODJ y a mis copanelistas. Muchísimas gracias a usted, Daniel. Con esto damos por finalizado esta charla, no sin antes agradecer a todos los panelistas y a todos los presentes que se dieron cita para esta conferencia. Muchísimas gracias a todos y esperamos vernos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.